y ustedes a que han venido. Ustedes a que han venido. Y ustedes a que han venido. Muy bien, aleluya, aleluya.
tocándonos a través de Él. Que cada palabra que salga de su boca sea una fecha de amor que toque nuestros corazones de piedra y los transforme en corazones de carne. Amén, amén, amén. Aplausos fuertes. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para ver, pues iba a pasar por él. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hemos estado reflexionando durante este día en torno al corazón de Jesús. Y reflexionar sobre el corazón de Jesús es reflexionar sobre el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Y no hay nada que sane más y no hay nada que sane más que experimentar ese amor infinito de Dios. Eso es lo que nos sana. Eso es lo que sana toda herida. Eso es lo que llena todo vacío. Estar en la presencia de Dios. Recibir su amor. Recibir ese toque de su gracia. Pero no todo es amor de Dios. Él nos ofrece su amor. Estamos seguros de que su amor nunca nos falta. De parte de Él no hay falta de amor para nosotros. Él es fiel a sus palabras. Él es fiel siempre a su oferta de amor. Pero nosotros no siempre recibimos ese amor. Nosotros no siempre nos dejamos amar y cuidar por Él. Nosotros no siempre escuchamos su voz. Nosotros no somos fieles todo el tiempo. Podemos caminar, hay tiempos de fidelidad, hay días de mayor fidelidad, hay realidades, hay situaciones, hay cosas en las que le somos fieles, pero tenemos que reconocerlo, somos muy débiles, somos frágiles y le fallamos. Y no se trata de estar siempre latigándonos y recordándonos los pecados para sentirnos mal.
no es para sentirnos mal, no es para lastimar la conciencia, no es para vivir como deprimidos, replegados sobre nosotros mismos y sobre nuestros pecados. El pecado no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es Jesús. El centro de nuestra fe es Jesús. Pero es necesario tener momentos para reflexionar sobre el pecado, para podernos enmendar. El gran maestro San Juan de Ávila decía que el demonio no le molesta que nosotros vamos a la misa, porque a veces vamos a la misa, a la Eucaristía, sin frutos, seguimos igual. Dice, tampoco le molesta al demonio que nosotros hagamos muchas obras piadosas, que tengamos esos momentos, esos espacios de piedad. Dice, no le molesta. ¿Por qué? Porque también eso lo podemos hacer sin fruto. Vamos a la misa, nos sentimos que estamos cumpliendo al Señor, pero luego durante la semana, en nuestros egoísmos, en nuestras cosas, buscándonos a nosotros mismos. Luego puede que realicemos actos de piedad, nos sentimos buenos porque hacemos algún acto de piedad, pero luego seguimos compaginando con el mundo, con el egoísmo, con nuestros deseos humanos mundanos. Pero dice el gran maestro San Juan de Ávila, hay algo que al demonio no le gusta. Claro, aquí vemos la intención de la invitación de San Juan de Ávila, y era a conocerse a sí mismo, reflexionar mucho y conocerse. Porque él dice, quien se conoce a sí mismo, quien reflexiona al tener delante de sí y reflexionar sobre sus pecados, se enmienda, se corrige. También podríamos pensar en nuestros pecados y decir, sí, pero es que soy débil, soy frágil, y quedarme con las de brazos cruzados. Muchas veces podemos también quedarnos muy tranquilos. Pero entonces él dice, es un punto esencial en la vida cristiana conocerse para enmendarse. Para enmendarse. Entonces, no reflexionamos sobre los pecados cada vez que hay una reflexión, una meditación, y se habla de los pecados, de mi condición pecadora. No es para sentirme mal un ratico, es para buscar enmendar mi vida, para buscar reparar, enmendar esos malos pasos, corregir el camino, dejar de transitar por el camino de la perdición y tomar el camino que me propone el Señor y que me lleva a esa plenitud de vida. Entonces también, al reflexionar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, vemos que la revelación del Señor a Santa Margarita María de Alacoque tenía dos finalidades. Eran dos, como que son dos los puntos centrales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En primer lugar, la reparación, y en segundo lugar, la consagración. Reparación y consagración. Son los dos momentos, los dos núcleos, los dos puntos centrales de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y hemos leído un texto, hemos escuchado, ¿de quién hemos escuchado hablar en el Evangelio? Que hemos leído hace un momento. Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre muy santo, muy bueno, muy distinguido por su virtud, ¿sí o no? Era un hombre pecador, era un pecador público, un traidor
de la patria, así lo consideraban. Los publicanos eran despreciados porque estaban traicionando al pueblo de Israel y cobraban impuestos para Roma. Entonces no era querido y por eso se subió a un sicómoro o a un sicomoro. ¿Por qué? Porque la gente no le dejaba ver a Jesús. No se lo permitía, era de baja estatura, aunque eso tiene también su significado. Ser de baja estatura significa pues, que no ha crecido, que aunque mira, pues no alcanza a ver, aunque puede escuchar, está limitado, ¿verdad? Se ha hecho pequeño por la vida de pecado. Y entonces se sube a un árbol para ver a Jesús qué pasa. Jesús le dice, baja. Jesús levanta su mirada, le mira con amor y misericordia, no con desprecio, le mira con misericordia y mira su corazón. Jesús sabe cómo detrás de las historias de pecado y cómo detrás de una vida de pecado muchas veces hay un corazón sensible, un corazón herido, un corazón capaz de escuchar y un corazón capaz de responder de la mejor manera. Detrás de cada pecador, detrás de cada uno de nosotros, Dios sabe que hay alguien que puede ser capaz, con la gracia de Dios, de los más grandes heroísmos. No por nuestras fuerzas, pero es que Él nos hace fuertes. Y entonces al ver a Zaqueo, el Señor pues descubre también que allí hay bondad, que allí hay capacidad para responder y para recibir la gracia que Dios le quiere dar. Y le dice, baja, hoy me quedaré en tu casa. Y el Señor va a la casa de Zaqueo. ¿Y qué comentan todos? Pero mira, Jesús ha venido a la casa de un pecador. Pero el Señor Jesús ya sabe la obra que está haciendo en el corazón de este hombre. Jesús ya sabe lo que está sucediendo en ese corazón, en esa vida. Y entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo antes pues había dicho, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Y si a alguien le he quitado algo, le devolveré 4 veces más. Es impresionante. Y ahí vemos entonces que lo que él hace es reparar. ¿Y por qué pudo reparar? ¿Por qué pudo decir, le devolveré 4 veces más si a alguien le he robado? Porque sabía cuál era su pecado. Porque era consciente de su maldad. Pudo ser consciente de que había obrado mal. Fue consciente de sus errores. Fue consciente de su pecado. Y entonces, a la hora de hablar de la reparación en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en nuestro crecimiento espiritual, necesitamos asumir que somos pecadores. Pero es que todos son pecadores. Sí, todos somos pecadores. Pero eso no me debe consolar. Todos somos frágiles. Sí, todos le fallamos al Señor. Sí, pero eso no debe dejarme tranquilo en el pecado y sigo como si nada hubiera pasado. Reconozco mi pecado, reconozco mis faltas, reconozco que le he fallado al Señor, reconozco mi infidelidad, reconozco mi pequeñez. Pero precisamente por eso me lanzo a los brazos de Jesús, precisamente por eso intensifico mi oración, precisamente por eso tengo que vigilar y tener mucho más cuidado
en todas las áreas de la vida. Entonces, me reconozco débil, me reconozco frágil. El pecado me humilla, sí, y me humillo delante del Señor y le digo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y perdóname, perdóname, Señor, porque no he sido fiel. Perdóname, Señor, porque no he vivido tus mandatos, porque no los he cumplido, porque no he hecho lo que te agrada. Entonces, un paso fundamental es reconocer el pecado. Y al reconocer el pecado, pues reconozco también las heridas. El pecado nos deja siempre heridos. El pecado nos deja siempre lastimados. El pecado nos da. Entonces, hemos dicho dos cosas. Empezamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios es grande. El Padre Rodolfo esta mañana pues, nos habló de todo ese sentido del corazón de Jesús, de ese significado tan grande que se encierra en el corazón de Jesús. Es el amor de Dios palpable en la cruz. Se entrega. Por eso el corazón está marcado con los signos de la pasión. El amor de Dios está garantizado. Él no nos falla. Él es siempre fiel. Pero luego debo reconocer que he fallado. Y sí, podemos decir en general, somos pecadores. La humanidad es pecadora. Y cuando se nos habla de la reparación, entonces podemos pensar que hay que reparar solo por los pecados de los políticos, por los pecados de mucha gente que está por allá muy lejos haciendo mucho mal. Entonces sí, quiero reparar por los pecados de ellos, de toda la humanidad tan pecadora. Y podemos correr ese riesgo de mirar por allá muy lejos el pecado. Entonces, reparar por los pecados, el pecado social. Y es verdad que hay pecados sociales, hay guerras, hay injusticias, que hay estructuras de pecado terribles, estructuras de descarte, estructuras criminales, que hay pecados terribles y que hay pecados muy escandalosos. Y cómo nos confundimos y cómo nos asustamos cuando en las noticias, ¿cierto? Ya sea que las vemos por televisión o las escuchamos por la radio o la leemos en la prensa, hay pecados muy escandalosos. Y entonces nos asusta el pecado de muchos o de algunos. El pecado hace mucho ruido. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Pero entonces hay pecados escandalosos que hacen mucho ruido. Pero no debemos olvidar que también hay un pecado o que hay muchos pequeños pecados en cada uno de nosotros. Pequeñas infidelidades. Entonces debemos reparar no solo por el pecado de allá lejos, de los que están en guerra, de los que cometen crímenes atroces. No es solo ese pecado que está lejos. Es este pecado que vivo, es este pecado que me hace ser infiel al Señor, que me hace despreciar su amor. Es este pecado del que no logro liberarme, es este pecado con el que le fallo al Señor en cosas que a veces me parecen pequeñas, que a veces me parecen insignificantes, que a veces me parece que no son tan importantes. Pero si eso mismo lo veo en otra persona, pero y mira, y cómo ora, pero luego cómo comete pecados. Entonces, si lo veo en otra persona, ahí sí me parece grave. Si lo veo en otra persona, ahí sí me asusta. Pero cuando yo le fallo al Señor con eso mismo, no, pues es que todos somos pecadores, todos somos débiles. Y entonces ahí sí matizamos las cosas y muchas veces las disimulamos.
los pecados, aunque sean pequeños, aunque parezcan insignificantes, nos dañan, nos destruyen, nos enferman. El pecado enferma el alma, enferma el corazón. El pecado nos hace mucho, mucho daño. Y por eso es esa batalla, por eso se da esa batalla de Jesús contra el pecado. Por eso la vida cristiana y por eso la iglesia está siempre batallando contra el pecado. No porque Dios nos quiera hacer más aburrida la vida, no es porque Dios quiera simplemente prohibirnos unas cosas porque Él es caprichoso. Dios no es caprichoso. Él no nos está diciendo que nos debemos apartar del pecado solo porque piensa en un bien para Él. Él está pensando en nosotros. Él está pensando en nuestro bien. En su infinita sabiduría, Él nos está dando un camino para nuestra felicidad. Nos está mostrando un camino para que vivamos plenamente. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así es el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. Un amor que nos cuida, un amor que nos quiere proteger, un amor que tiene en cuenta las pequeñas cosas, los pequeños detalles, para que nosotros no nos destruyamos, para que nosotros no nos estrellemos contra el mundo, para que no sigamos abriendo heridas en nuestro corazón. El amor de Dios es infinito. Y siempre que encontramos un mandato del Señor, siempre que escuchamos esa palabra que nos interpela, debemos decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra de vida. Gracias por tus palabras que son vida y que lo que buscan es que yo también tenga vida, vida plena, vida en abundancia. Cada egoísmo nos daña el amor, me cierra al amor, me envicia. Cada egoísmo. No tienen que ser cosas muy grandes. Quizá quienes han empezado un camino espiritual, quienes se han encontrado con el Señor, quienes experimentan esa ternura del Señor, ya no se dan pecados mortales muy graves, no. Pero es que esos pecados pequeñitos también me dañan y lastiman mi relación con Dios. Esos pequeños egoísmos me van destruyendo y destruyen mi relación con el Señor. Y por eso, una cosa que siempre insistimos es: hay que desenmascarar los egoísmos. El egoísmo se pone muchas máscaras y hasta se pone la máscara del amor. Se hace pasar por amor, se hace pasar por compasión, se hace pasar por muchas cosas. El egoísmo tiene muchos nombres y a veces nombres muy bonitos. Disimulamos los egoísmos. No es que es justicia, no es que es dignidad, no es que es cuidado de mí mismo, no es que tengo que velar por mi propia felicidad. Y entonces muchas veces estamos justificando los egoísmos, maquillándolos, poniéndoles nombres bonitos para poder seguir siendo egoísta. Y eso me está haciendo daño, y eso me va destruyendo, y eso me va afectando por dentro. Entonces tenemos que orar mucho y pedirle al Señor esa luz del Espíritu Santo que viene siempre a nuestro corazón. Pedirle siempre esa luz al Espíritu Santo para que Él nos ayude a desenmascarar los egoísmos que lesionan nuestra relación con el Señor. Entonces, lo primero, el amor de Dios está asegurado. Lo que no está asegurado muchas veces es mi respuesta. No siempre yo le puedo decir al Señor:
amor con amor se paga. Él nos ha amado hasta el extremo, pero muchas veces yo no le amo de la misma manera. Me amo a mí mismo. Muchas veces yo no lo amo a Él sobre todas las cosas. Me amo a mí mismo sobre todas las cosas. Y entonces ahí viene la infidelidad a Él. Empiezo yo mismo a ocupar el lugar que es de Dios, que le pertenece a Él. Lo quito a Él del centro y me coloco yo en el centro. Lo bajo a Él del trono, donde alguna vez le dije, sí Señor, tú eres el Señor, tú eres el Rey de mi vida. Pero luego lo bajo con violencia o disimuladamente, lo bajo del trono y me coloco yo. ¿Cierto? El egoísmo que nos hace tanto daño. Todo pecado es un pecado contra el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque todo pecado lastima el corazón de Dios. Todo pecado lastima el amor de Dios. Un buen padre, una buena madre, siempre sufre cuando su hijo se está haciendo daño. Cuando sus hijos están haciendo daño, los padres sufren. Y entonces Dios, que nos ama con amor eterno, Él es compasivo, ha querido padecer por nuestros pecados. Y miren esto, cuando decimos Dios ha querido padecer por nuestros pecados, no solo es en ese pasado remoto del Calvario, de la cruz. Dios ha querido padecer por nuestros pecados, no solo ese pasado remoto de la cruz. Ha querido padecer por nuestros pecados, es también en el presente. Él se ha hecho compasivo y misericordioso. Ha querido asumir una naturaleza pasible y asumió el amarnos con corazón divino y con corazón humano. Con corazón divino, pues no logramos dañar a Dios, pero cuando nos ama con amor humano, el corazón de Jesús es signo también de ese amor humano con el que Dios nos ama. Entonces ahí se hace pasible, y por eso podemos decir que dañamos el corazón de Dios, lastimamos el corazón de Dios cuando elegimos el pecado, cuando elegimos obrar en contravía a la palabra de Dios, cuando decidimos obrar en contra de lo que el Señor nos pide. Todo pecado es un pecado contra el corazón de Jesús. A ver si recordamos uno de los últimos elementos que nos decía el Padre Rodolfo en la charla de la mañana. ¿Cuál era como el otro signo, el último de los signos del corazón de Jesús? ¿Quién lo recuerda? La llama, la herida, no. Costado herido. Había una frase, la confianza. Jesús, confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Si era la última o yo estoy equivocado. Si lo recuerdan que Él nos lo decía. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Jesús, yo confío en ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y está tanto en la devoción al Sagrado Corazón, revelado a Santa Margarita María de Alacoque, como también en la devoción a la Divina Misericordia. ¿Por qué nos insiste en eso el Señor? Porque quiere que eso entre en nuestro corazón. Entonces también la desconfianza es un gran pecado contra
el corazón de Jesús, contra el amor de Dios. A todos nos duele cuando una persona a la que amamos mucho nos dice: no, es que no confío en usted, no confío en ti. Cada uno póngase en esa situación. Ha hecho todo lo que ha podido por ayudar a una persona. Ha hecho todo lo que ha podido por beneficiar a una persona. Y luego esa persona le dice: no confío en ti. Eso es como una puñalada, ¿verdad? Eso lastima profundamente. O entre amigos, o entre esposos. Cuando el esposo le dice a la esposa: no confío en ti. ¡Qué dolor! Es una puñalada. O viceversa, ¿verdad? Entonces, la desconfianza es una fuerte herida al amor. Y por eso se llama, y va de la mano con el pecado de la desesperación, desesperanza. La desesperación es dejar de esperar en el Señor. La desesperación es dejar de confiar en Él. Y dejar de confiar en Dios lastima profundamente su corazón. Él es amor. Él nos ama con amor eterno. Y ese amor es digno de confianza. Es que ¿qué más nos puede dar? ¿Qué más nos puede ofrecer? ¿Qué más nos tiene que decir? Lo ha dado todo. Se ha entregado por completo. Nos ha amado sin medida. Esa fue la medida del amor del Señor. Amarnos sin medida. Y nosotros, pues, muchas veces no confiamos en Él, no confiamos en su palabra, no le creemos a Él. La tentación de la serpiente en el Génesis va por ahí también. Adán y Eva no le creyeron a Dios, desconfiaron de Él y le creyeron al demonio. El demonio sembró dudas sobre Dios. Entonces, la desconfianza y la desesperación son pecados que lastiman gravemente el corazón de Dios. Son pecados que no deberían estar en nosotros. Y si en algún momento llega la duda, si en algún momento digo: pero es que mis pecados son tan graves, pero es que mis pecados son tan reiterativos, no debo desesperarme. Debo colocar los medios, debo colocarme en la presencia del Señor y caminar hacia Él. ¿Cierto? Pedirle con intensidad, ponernos siempre en camino hacia Él. Entonces, hemos escuchado lo que hizo Zaqueo. Zaqueo reparó. Vamos ahora a detenernos en ese elemento, la reparación. Alguna vez también lo compartíamos, pero que siga entrando en nuestro corazón. ¿Qué es reparar? Reparar. Alguien podría decir: bueno, pues he cometido estos pecados, he cometido estas faltas, no las vuelvo a cometer. Pero es que la reparación va más allá. La reparación va más allá de eso. Si alguien va en su coche, o no, ya no, porque ahorita las llantas tienen sistemas diferentes. Alguien va en la bicicleta, una de esas viejitas. Alguien va en una bicicleta y esa bicicleta se pinchó, el neumático se pinchó. Yo puedo seguir tranquilo pedaleando y digo: no, pues voy a tener más cuidado a la próxima. ¿Se podrá hacer eso? No. ¿Qué pasaría? Si yo hago eso, pues arruino la llanta, arruino el neumático, arruino los rines, ¿cierto? Arruino la bicicleta. ¿Qué debo hacer? Repararla. Si me he dado cuenta que se pinchó la bicicleta, debo repararla. Antes de seguir, reparar. Y ahí está eso, la clave, un elemento fundamental. Con la confesión se repara. Levanten la mano quienes dicen: con la confesión se repara
todos los pecados. Entonces, ¿la confesión es la reparación? Bien. ¿Quiénes dicen que la confesión es el perdón, pero no todavía la reparación? Levanten la mano, sin miedo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es diferente? La confesión que hace perdona mis pecados. Allí le digo al Señor: Señor, me he equivocado, te he fallado, te he ofendido, te he desobedecido, perdóname. ¿Y qué me dice el Señor? Te perdono. Por medio de la Iglesia, te absuelvo de todos tus pecados. Y la reparación. La reparación es, bueno, queda un desorden, ese desorden hay que arreglar. La reparación es que mi corazón, mi voluntad, que ha quedado desordenada por el pecado, ya no hay culpa, ya no hay mancha como tal de esa ofensa al Señor. Claro, sí, una cierta mancha que luego, con la caridad, con la penitencia, con las indulgencias, se puede borrar en esta vida. Pero entonces me confieso y queda perdonado. Ya nada nos separa, ¿cierto? Entre Dios y yo se restablece la amistad por medio de la confesión. Pero hace falta la reparación. Y la reparación es arreglar el desorden que ha dejado el pecado. Y entonces es como ir al taller de las bicicletas para que reparen el neumático. O es como subir al carril el tren que se salió. Imagínense un tren que se salió. Entonces, cada vez que pecamos, hacemos que el tren se descarrile, se salga. Ya no puede, ya no va hacia el Señor. El pecado nos hace salirnos del carril. Luego le digo: Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona y nos santifica. Al entrar en contacto con el sacramento, pues crece la gracia santificante en nosotros. Pero ha quedado un desorden. Mi voluntad ha quedado desordenada, tiende ya para otro lado. Mi mente ya no percibe las cosas de la misma manera. Y entonces necesito subir el tren, subir el vagón al carril, para que pueda seguir el camino, reparar. Entonces es muy importante reparar. Es muy importante reparar. ¿Para qué? Para poder avanzar. Seguramente, quizá algunos habrán podido reflexionar, pero es que llevo muchos años en este camino de Dios y siento que no avanzo lo suficiente. Llevo mucho tiempo en este camino de la oración, pero me puedo sentir estancado muchas veces. Y entonces, quizá lo que me está haciendo falta es ahondar, profundizar en la reparación. Reparar hace mucho bien para que pueda haber un progreso y un avance espiritual. Entonces, por eso, uno de los pilares de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la reparación. El obispo, Monseñor Munilla, tiene una expresión muy bonita. Hablando de la reparación, dice: la reparación es recuperar el tiempo perdido. El tiempo que perdimos y que no le dimos al Señor. Ese tiempo que dedicamos a nuestras cosas, a nuestros egoísmos. Ese tiempo que era para Él, pero que se lo arrebatamos. Entonces debe ser reparado. Entonces reparar es recuperar el tiempo perdido. ¿Para qué? Para agradar al Señor, consolar el corazón de Jesús, estar con Él. Él ha venido para amarnos, pero no ha recibido tanto amor. Y
Y entonces que cada uno de nosotros, al entrar en el camino de la reparación, pueda amar a Jesús por las veces que no lo he amado y también por las personas que no lo han amado. Entonces, la reparación es consolar el corazón de Jesús dándole alegrías, dándole alegrías. ¿Y cuál fue la mujer que más alegró el corazón de Dios? La Virgen María. ¿Cómo alegró el corazón de Dios? Con su sí y con su generosidad. María le dijo sí al Señor y alegró su corazón. Los discípulos, a quienes Jesús fue llamando, también alegraron su corazón, alegraron el corazón de Jesús. Él lloró por Jerusalén. ¿Por qué? ¿O por quiénes? ¿Por todos los de Jerusalén? No, por los que no aceptaron su palabra. Entonces, así como Jesús lloró por los que no aceptaron su palabra, también se alegró con los que dieron pruebas de una fe muy grande. Señor, es que no soy digno de que entres en mi casa. Di solo una palabra y eso bastará. Qué grande es tu fe. A esa mujer que sin decir nada se acercó y tocó el manto de Jesús con la certeza de que se iba a sanar, Jesús le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Alegró el corazón de Dios. Los apóstoles, cuando siguieron al Señor, y Pedro lo negó. Lo negó. Jesús le había anunciado, ¿me vas a negar? No porque lo estaba condicionando, es que lo conocía muy bien, lo conocía. ¿Me vas a negar? Pero luego lo llevó al camino de la reparación. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y le preguntó por 3 veces, ¿me amas? Y le confesó 3 veces su amor. Reparar es recuperar el tiempo perdido. Reparar es consolar el corazón de Jesús dándole alegrías. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de Dios? Muchas veces asistimos a encuentros, momentos de oración porque nos sentimos bien, porque queremos una gracia. Pues hoy le vamos a decir al Señor, Señor, hoy quiero dedicar un momento a no pedirte favores, a no pedirte gracias o regalos, sino a estar contigo. Que mi vida te haga sonreír. Que mis palabras, mis pensamientos, mis acciones te hagan sonreír. Y por eso Monseñor Munilla decía, no es solo la hora de reparación al corazón de Jesús. No es solo una hora, no es solo un momento, no es solo un rato durante la semana. La vida debe ser una vida en clave de reparación. Y no debo reparar solo por algunas de las cosas que he hecho mal. Sería más perfecto que es una vida de reparación, una vida en la que quiero alegrar y consolar el corazón de Jesús. No un momento, es que le amo. Y si amo al Señor como respuesta al amor que Él me ha dado, entonces voy a querer darle muchas alegrías. Que mi vida te haga sonreír. Los santos no han hecho otra cosa más que eso. Darle gloria a Dios, darle alegrías a Dios con sus actos de amor, con sus sacrificios, con su vida de penitencia, con todo lo que han hecho, con sus sacrificios, con todo, su generosidad, su entrega en los apostolados o en la vida consagrada, ¿cierto? Actos de reparación o una vida en clave de reparación para consolar, para alegrar el corazón del Señor. Una forma especialísima también para alegrar el corazón del Señor es amando, haciendo el bien
las obras de caridad. Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, pensemos cómo podemos tener una vida en clave de reparación. Pensemos cuánto tiempo hemos perdido y no hemos estado con el Señor. Pensemos cuántas veces he causado dolor al corazón de Jesús. Cuántas veces he hecho sangrar el corazón de Jesús. Cuántas veces he lastimado el corazón del Señor. Y a partir de ahí decir, ¿cómo voy a reparar? Tengo que reparar, quiero reparar, voy a reparar. Cerremos un momento nuestros ojos y entremos en oración. Entremos en ese diálogo con el Señor y vamos pensando. Entonces, hablemos con el Señor, vamos orando, vamos pensando. ¿Cuántas veces he lastimado el corazón de Jesús? ¿Cuáles son esos pecados que he cometido contra el amor de Dios? Y pensemos, bueno, ¿cómo voy a reparar? Zaqueo fue generoso en la reparación. Zaqueo fue generoso en la reparación. ¿Cómo voy a reparar yo? ¿Cómo voy a reparar?
debemos decirle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra de vida. Gracias por tus palabras que son vida y que lo que buscan es que yo también tenga vida, vida plena, vida en abundancia. Cada egoísmo nos daña el amor, me cierra al amor, me envicia. Cada egoísmo. No tienen que ser cosas muy grandes. Quizá quienes han empezado un camino espiritual, quienes se han encontrado con el Señor, quienes experimentan esa ternura del Señor, ya no se dan pecados mortales muy graves, no. Pero es que esos pecados pequeñitos también me dañan y lastiman mi relación con Dios. Esos pequeños egoísmos me van destruyendo y destruyen mi relación con el Señor. Y por eso, una cosa que siempre insistimos es, hay que desenmascarar los egoísmos. El egoísmo se pone muchas máscaras y hasta se pone la máscara del amor. Se hace pasar por amor, se hace pasar por compasión, se hace pasar por muchas cosas. El egoísmo tiene muchos nombres y a veces nombres muy bonitos. Disimulamos los egoísmos. No es que es justicia, no es que es dignidad, no es que es cuidado de mí mismo, no es que tengo que velar por mi propia felicidad. Y entonces muchas veces estamos justificando los egoísmos, maquillándolos, poniéndoles nombres bonitos para poder seguir siendo egoísta. Y eso me está haciendo daño, y eso me va destruyendo, y eso me va afectando por dentro. Entonces tenemos que orar mucho y pedirle al Señor esa luz del Espíritu Santo que viene siempre a nuestro corazón. Pedirle siempre esa luz al Espíritu Santo para que Él nos ayude a desenmascarar los egoísmos que lesionan nuestra relación con el Señor. Entonces, lo primero, el amor de Dios está asegurado. Lo que no está asegurado muchas veces es mi respuesta. No siempre yo le puedo decir al Señor, amor con amor se paga. Él nos ha amado hasta el extremo, pero muchas veces yo no le amo de la misma manera. Me amo a mí mismo. Muchas veces yo no lo amo a Él sobre todas las cosas. Me amo a mí mismo sobre todas las cosas. Y entonces ahí viene la infidelidad a Él. Empiezo yo mismo a ocupar el lugar que es de Dios, que le pertenece a Él. Lo quito a Él del centro y me coloco yo en el centro. Lo bajo a Él del trono, donde alguna vez le dije, sí Señor, tú eres el Señor, tú eres el Rey de mi vida. Pero luego lo bajo con violencia o disimuladamente, lo bajo del trono y me coloco yo. ¿Cierto? El egoísmo que nos hace tanto daño. Todo pecado es un pecado contra el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque todo pecado lastima el corazón de Dios. Todo pecado lastima el amor de Dios. Un buen padre, una buena madre, siempre sufre cuando su hijo se está haciendo daño. Cuando sus hijos están haciendo daño, los padres sufren. Y entonces Dios, que nos ama con amor eterno, Él es compasivo, ha querido padecer por nuestros pecados. Y miren esto, cuando decimos Dios ha querido padecer por nuestros pecados, no solo es en ese pasado remoto del Calvario, de la cruz,
Dios ha querido padecer por nuestros pecados, no solo ese pasado remoto de la cruz. Ha querido padecer por nuestros pecados, es también en el presente. Él se ha hecho compasivo y misericordioso. Ha querido asumir una naturaleza pasible y asumió el amarnos con corazón divino y con corazón humano. Con corazón divino, pues no logramos dañar a Dios, pero cuando nos ama con amor humano, el corazón de Jesús es signo también de ese amor humano con el que Dios nos ama, entonces ahí se hace pasible. Y por eso podemos decir que dañamos el corazón de Dios, lastimamos el corazón de Dios cuando elegimos el pecado, cuando elegimos obrar en contravía a la palabra de Dios, cuando decidimos obrar en contra de lo que el Señor nos pide. Todo pecado es un pecado contra el corazón de Jesús. A ver si recordamos uno de los últimos elementos que nos decía el Padre Rodolfo en la charla de la mañana. ¿Cuál era como el otro signo, el último de los signos del corazón de Jesús? ¿Quién lo recuerda? La llama, la herida, no. Costado herido. Había una frase, la confianza. Jesús, confío en ti, oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Si era la última o yo estoy equivocado. Si lo recuerdan que Él nos lo decía. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Jesús, yo confío en ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y está tanto en la devoción al Sagrado Corazón, revelado a Santa Margarita María de Alacoque, como también en la devoción a la Divina Misericordia. ¿Por qué nos insiste en eso el Señor? Porque quiere que eso entre en nuestro corazón. Entonces también la desconfianza es un gran pecado contra el corazón de Jesús, contra el amor de Dios. A todos nos duele cuando una persona a la que amamos mucho nos dice: no, es que no confío en usted, no confío en ti. Cada uno póngase en esa situación. Ha hecho todo lo que ha podido por ayudar a una persona. Ha hecho todo lo que ha podido por beneficiar a una persona. Y luego esa persona le dice: no confío en ti. Eso es como una puñalada, ¿verdad? Eso lastima profundamente. O entre amigos, o entre esposos. Cuando el esposo le dice a la esposa: no confío en ti. ¡Qué dolor! Es una puñalada. O viceversa, ¿verdad? Entonces, la desconfianza es una fuerte herida al amor. Y por eso se llama y va de la mano con el pecado de la desesperación, desesperanza. La desesperación es dejar de esperar en el Señor. La desesperación es dejar de confiar en Él. Y dejar de confiar en Dios lastima profundamente su corazón. Él es amor. Él nos ama con amor eterno. Y ese amor es digno de confianza. Es que ¿qué más nos puede dar? ¿Qué más nos puede ofrecer? ¿Qué más nos tiene que decir? Lo ha dado todo. Se ha entregado por completo. Nos ha amado sin medida. Esa fue la medida del amor del Señor. Amarnos sin medida. Y nosotros pues, muchas veces no confiamos en Él, no confiamos en su palabra, no le creemos a Él. La tentación de la serpiente en el Génesis
va por ahí también. Adán y Eva no le creyeron a Dios, desconfiaron de Él y le creyeron al demonio. El demonio sembró dudas sobre Dios. Entonces, la desconfianza y la desesperación son pecados que lastiman gravemente el corazón de Dios. Son pecados que no deberían estar en nosotros. Y si en algún momento llega la duda, si en algún momento digo, pero es que mis pecados son tan graves, pero es que mis pecados son tan reiterativos, no debo desesperarme. Debo colocar los medios, debo colocarme en la presencia del Señor y caminar hacia Él, ¿cierto? Pedirle con intensidad, ponernos siempre en camino hacia Él. Entonces, hemos escuchado lo que hizo Zaqueo. Zaqueo reparó. Vamos ahora a detenernos en ese elemento, la reparación. Alguna vez también lo compartíamos, pero que siga entrando en nuestro corazón. ¿Qué es reparar? Reparar. Alguien podría decir, bueno, pues he cometido estos pecados, he cometido estas faltas, no las vuelvo a cometer. Pero es que la reparación va más allá. La reparación va más allá de eso. Si alguien va en su coche, o no, ya no, porque ahorita las llantas tienen sistemas diferentes. Alguien va en la bicicleta, una de esas viejitas. Alguien va en una bicicleta y esa bicicleta se pinchó. El neumático se pinchó. Yo puedo seguir tranquilo pedaleando y digo, no, pues voy a tener más cuidado a la próxima. ¿Se podrá hacer eso? No. ¿Qué pasaría? Si yo hago eso, pues arruino la llanta, arruino el neumático, arruino los rines, ¿cierto? Arruino la bicicleta. ¿Qué debo hacer? Repararla. Si me he dado cuenta que se pinchó la bicicleta, debo repararla. Antes de seguir, reparar. Y ahí está eso, la clave, un elemento fundamental. Con la confesión se repara. Levanten la mano quienes dicen, con la confesión se repara todos los pecados. Entonces, la confesión es la reparación. Bien. ¿Quiénes dicen que la confesión es el perdón, pero no todavía la reparación? Levanten la mano. Sin miedo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es diferente? La confesión que hace perdona mis pecados. Allí le digo al Señor, Señor, me he equivocado, te he fallado, te he ofendido, te he desobedecido, perdóname. ¿Y qué me dice el Señor? Te perdono. Por medio de la iglesia, te absuelvo de todos tus pecados. Y la reparación. La reparación es, bueno, queda un desorden, ese desorden hay que arreglar. La reparación es que mi corazón, mi voluntad, que ha quedado desordenada por el pecado, ya no hay culpa, ya no hay mancha como tal de esa ofensa al Señor. Claro, sí, una cierta mancha que luego, con la caridad, con la penitencia, con las indulgencias, se puede borrar en esta vida. Pero entonces me confieso y queda perdonado. Ya nada nos separa, ¿cierto? Entre Dios y yo se restablece la amistad por medio de la confesión. Pero hace falta la reparación. Y la reparación es arreglar el desorden que ha dejado el pecado. Y entonces es como ir al taller de las bicicletas para que reparen el neumático.
o es como subir al carril el tren que se salió. Imagínense un tren que se salió. Entonces, cada vez que pecamos, hacemos que el tren se descarrile, se salga. Ya no va hacia el Señor. El pecado nos hace salirnos del carril. Luego le digo, Señor, perdóname. Y el Señor nos perdona y nos santifica. Al entrar en contacto con el sacramento, pues crece la gracia santificante en nosotros. Pero ha quedado un desorden. Mi voluntad ha quedado desordenada, tiende ya para otro lado. Mi mente ya no percibe las cosas de la misma manera. Y entonces necesito subir el tren, subir el vagón al carril, para que pueda seguir el camino, reparar. Entonces es muy importante reparar. Es muy importante reparar. ¿Para qué? Para poder avanzar. Seguramente, quizá algunos habrán podido reflexionar, pero es que llevo muchos años en este camino de Dios y siento que no avanzo lo suficiente. Llevo mucho tiempo en este camino de la oración, pero me puedo sentir estancado muchas veces. Y entonces, quizá lo que me está haciendo falta es ahondar, profundizar en la reparación. Reparar hace mucho bien para que pueda haber un progreso y un avance espiritual. Entonces, por eso, uno de los pilares de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la reparación. El obispo, Monseñor Munilla, tiene una expresión muy bonita. Hablando de la reparación, dice, la reparación es recuperar el tiempo perdido. El tiempo que perdimos y que no le dimos al Señor. Ese tiempo que dedicamos a nuestras cosas, a nuestros egoísmos. Ese tiempo que era para Él, pero que se lo arrebatamos, entonces debe ser reparado. Entonces reparar es recuperar el tiempo perdido. ¿Para qué? Para agradar al Señor, consolar el corazón de Jesús, estar con Él. Él ha venido para amarnos, pero no ha recibido tanto amor. Y entonces que cada uno de nosotros, al entrar en el camino de la reparación, pueda amar a Jesús por las veces que no lo he amado y también por las personas que no lo han amado. Entonces, la reparación es consolar el corazón de Jesús dándole alegrías. Dándole alegrías. ¿Y cuál fue la mujer que más alegró el corazón de Dios? La Virgen María. ¿Cómo alegró el corazón de Dios? Con su sí y con su generosidad. María le dijo sí al Señor y alegró su corazón. Los discípulos, a quienes Jesús fue llamando, también alegraron su corazón, alegraron el corazón de Jesús. Él lloró por Jerusalén. ¿Por qué? ¿O por quiénes? ¿Por todos los de Jerusalén? No, por los que no aceptaron su palabra. Entonces, así como Jesús lloró por los que no aceptaron su palabra, también se alegró con los que dieron pruebas de una fe muy grande. Señor, es que no soy digno de que entres en mi casa. Di solo una palabra y eso bastará. Qué grande es tu fe. A esa mujer que sin decir nada se acercó y tocó el manto de Jesús con la certeza de que se iba a sanar, Jesús le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Alegró el corazón de Dios. Los apóstoles, cuando siguieron al Señor, y Pedro lo negó. Lo negó. Jesús le había anunciado, ¿me vas a negar? No porque lo estaba condicionando, es que lo conocía muy bien.
lo conocía. ¿Me vas a negar? Pero luego lo llevó al camino de la reparación. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y le preguntó por 3 veces, ¿me amas? Y le confesó 3 veces su amor. Reparar es recuperar el tiempo perdido. Reparar es consolar el corazón de Jesús dándole alegrías. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de Dios? Muchas veces asistimos a encuentros, momentos de oración, porque nos sentimos bien, porque queremos una gracia. Pues hoy le vamos a decir al Señor, Señor, hoy quiero dedicar un momento a no pedirte favores, a no pedirte gracias o regalos, sino a estar contigo. Que mi vida te haga sonreír. Que mis palabras, mis pensamientos, mis acciones te hagan sonreír. Y por eso Monseñor Munilla decía, no es solo la hora de reparación al corazón de Jesús. No es solo una hora, no es solo un momento, no es solo un rato durante la semana. La vida debe ser una vida en clave de reparación. Y no debo reparar solo por algunas de las cosas que he hecho mal. Sería más perfecto que es una vida de reparación, una vida en la que quiero alegrar y consolar el corazón de Jesús. No un momento, es que le amo. Y si amo al Señor como respuesta al amor que Él me ha dado, entonces voy a querer darle muchas alegrías. Que mi vida te haga sonreír. Los santos no han hecho otra cosa más que eso. Darle gloria a Dios, darle alegrías a Dios con sus actos de amor, con sus sacrificios, con su vida de penitencia, con todo lo que han hecho, con sus sacrificios, con todo, su generosidad, su entrega en los apostolados o en la vida consagrada, ¿cierto? Actos de reparación o una vida en clave de reparación para consolar, para alegrar el corazón del Señor. Una forma especialísima también para alegrar el corazón del Señor es amando, haciendo el bien, las obras de caridad. Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces, pensemos cómo podemos tener una vida en clave de reparación. Pensemos cuánto tiempo hemos perdido y no hemos estado con el Señor. Pensemos cuántas veces he causado dolor al corazón de Jesús. Cuántas veces he hecho sangrar el corazón de Jesús. Cuántas veces he lastimado el corazón del Señor. Y a partir de ahí decir, ¿cómo voy a reparar? Tengo que reparar, quiero reparar, voy a reparar. Cerremos un momento nuestros ojos y entremos en oración. Entremos en ese diálogo con el Señor y vamos pensando. Entonces, hablemos con el Señor. Vamos orando, vamos pensando cuántas veces he lastimado el corazón de Jesús. ¿Cuáles son esos pecados que he cometido contra el amor de Dios? Y pensemos, bueno, ¿cómo voy a reparar? Zaqueo fue generoso en la reparación. Zaqueo fue generoso en la reparación. ¿Cómo voy a reparar yo? ¿Cómo voy a reparar?
hacia ti. Llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pecador.